Shalom Miriam, ¿cómo estás? Shalom, Uri, muy bien. Bueno, yo también aquí en Jerusalén. En, una semana más ya vamos a festejar Purim, pero ahora comenzamos un nuevo libro, el libro de Baikra. ¿Cómo te fue Sí, prepararla para allá? sí, en castellano este tercer libro del Pentateuco se llama Levítico y es una gran alegría empezar un nuevo libro. Y me fue bien, me gustó, está para allá, en la que comienza Dios convocando a Moshe para decir que les diga a los hijos de Israel que realicen sacrificios. Y a continuación empieza a detallar todos los tipos de sacrificios que existen. Hay sacrificio con bakar, el novillo, son, sacrificio de un ovino, of, del ave, distintos tipos de sacrificio, e inclusive llegan a hacer shemen mesolet, es decir, no son animales, sino harina y aceite. Y esta presentación de la idea de realizar sacrificios me disparó toda una serie de ideas. La primera es que nosotros, con la cabeza del siglo XXI, vamos a decir cómo sacrificar animales y lo que hay que hacer es cuidarlos y cuidar el medio ambiente. Y lo primero que se me presenta es que están diverso y tan ampliamente contemplativa, es decir, que contempla la religión judía tantos tipos de concepciones que hasta nos permiten que no sea un animal lo que se sacrifica, sino que sea harina y aceite, algo de origen vegetal. Esto es lo primero. Lo segundo que me aparece y me apareció como idea al leerlo, también si lo leo desde el mundo actual y desde el punto de vista de la realidad de los distintos países, la Argentina podría ser uno, es que se contempla los korbanot, los sacrificios, en la medida de las posibilidades del hombre y de la mujer desde ya. Es decir, lo que es económicamente posible para las personas. Porque sin dudas, sacrificar un novillo sería mucho más caro, mucho más costoso, que sacrificar, dispensar harina y aceite. Y eso me pareció sumamente interesante. Como siempre la Torá tiene en cuenta esta diversidad social, económica, y cómo hoy, en nuestro tiempo, la podemos interpretar para decir, bueno, siempre hay un sacrificio que se puede hacer, si no es el mayor, hay intermedio, hay menor, pero siempre hay algo que vamos a poder contribuir, dar de nosotros mismos al otro como ofrenda. Especialmente que vivimos en una sociedad también materialista, que pienso que los niveles sociales muchas veces se miden de una manera socioeconómica. Entonces está esa ilusión que el que tiene más puede, en otros aspectos, no en el aspecto religioso, pero su nivel o su estatus social va a ser más alto porque tiene más. Y acá viene la Torá, y justo sigo lo que vos decís, diciendo, no, enfrente a Dios, el tema socioeconómico no es el tema. El tema es que cada uno puede estar frente a Dios y sacrificar, y Dios recibirá o no recibirá el sacrificio. Depende de otros temas, no porque es
el animal es un animal más barato que otro animal. Y, y eso trae, me parece, un concepto que es muy importante para poder formar una sociedad que si está parada frente a Dios y todos pueden ser parados de una manera igualitaria frente a Dios, entonces todo lo otro es menos importante. Eso no elimina nunca las diferencias socioeconómicas, y pienso, no la Torá y no la Mishnah y no el Talmud, no todas las fuentes judías no son ciegas para ver que hay diferencias socioeconómicas, pero siempre encontramos, también comienza en la Torá y sigue en la literatura judía, eh, que la literatura judía siempre nos va a mostrar esa dirección de justicia social, en todos los aspectos, para poder mantener una sociedad que puede funcionar. Porque si no es así, entonces lo que pasará, y pienso que pasó en una época más adelante en el templo, que lo que vamos a encontrar es corrupción, porque ya el valor de lo que se sacrifica es lo importante y no el tema de sacrificar porque es algo que hay que hacerlo, que es lo importante, y ahí la relación cambia un poco. Pensaba, Uri, que tal vez alguno o alguna que nos escucha podría estar diciendo, pero ¿qué nos vienen a hablar de korbanot? ¿Qué nos vienen a hablar de sacrificios? Eso es algo viejo. Y yo pienso que todo lo contrario. Creo que el sacrificio es una palabra que es actual. Lo que pasa es que sacrificamos otra cosa en función de dar al otro. Por ejemplo, hoy, como hablabas de la justicia social, por ejemplo, uno podría sacrificar tiempo para contribuir con una causa, tiempo para contribuir con una ONG. Aquellos que más tienen también pueden sacrificar dinero en pos de una acción, en la acción social, ¿sí? Contribuir con los que menos tienen. Esfuerzo, o sea, tiempo, esfuerzo, dinero, todo eso son sacrificios, porque es algo que en vez de estar ensimismado en la cotidianidad y la rutina de uno y el individualismo, es justamente contribuir, es lo que Dios le dice a Moshe que les pida a los hijos de Bnei Israel. Y también en el primer pasuk dice, Ki yakriv miken korban la Adonai, perdón, vuelvo, ve'amarta lehem Adam Ki yakriv mikem korban la Adonai. Quiere decir, cada hombre va a sacrificar, cada mujer va a sacrificar en la medida en lo que tenga, en la medida de lo que pueda. Y vuelvo y digo, puede ser tiempo, puede ser esfuerzo y puede ser dinero también. Porque la causa central, al final de todo, es reparar el mundo. También, pienso que también en el concepto básico de los sacrificios antiguos, era el mismo aspecto. Si vos haces un pecado y vas a sacrificar, entonces haces algo que va a reparar algo también en manera de, no nada más personal, sino que el pueblo sea más kadosh, el pueblo sea más sagrado. Y entonces no lo haces nada más para vos, sino también para hacer para todo el pueblo, también si es una cosa personal. Y hoy en día, y eso lo digo siguiendo lo que vos decís, el tema de mirar el concepto del sacrificio como dar algo que sale, sale y que ayuda o que hace un cambio que fuera nuestro, que no es egoísmo, es justo al revés. Ese es el sacrificio futuro. El judaísmo nunca va para atrás, nunca vuelve a lo que ya hizo. A veces ese concepto de que si se va a construir algún día el templo, entonces vamos a tener que volver a hacer
lo que hicimos hace 2000 años, ese no es un concepto judío. Ese es un concepto nostálgico, pero no tiene que ver con judaísmo. El judaísmo dice no, miren la realidad, miren los desafíos y cómo santificar a Dios relacionando todos los desafíos de la generación. Y hoy en día podemos hablar que reparar socialmente la generación para tener un mejor mundo, para tener un mundo que uno comunica con el otro. Entonces eso de sacrificar tiempo, sacrificar dinero para construir una mejor sociedad, ese es el sacrificio contemporáneo. Hoy en día también sin tener el templo construido. Sí, coincido con vos en este sentido. La palabra corbán, sacrificio, se sabe que una vez que no hubo más Beit HaMikdash, que no hubo más el gran templo de Jerusalén, se reemplazó por la tefilá, por la oración. Le dedicamos tiempo a la oración, le dedicamos tiempo a tratar de ser mejores personas. Y se me ocurre que si tuviese que aparecer conceptualmente y de manera concreta otro término, en vez de corbán, en vez de tefilá, tendría que ser neder, promesa, o compromiso. Es decir, tu sacrificio tiene que ver con comprometerte a dar algo de vos, sea pecuniario, económico, o de esfuerzo o de tiempo para, como vos decís, hacer una reparación, que está dentro de la idea de lo que es Tikkun Olam. Y asociaba mientras hablabas y pensaba que en educación, algo tan sencillo como cuando un chico hace algo que no está bien, además de explicarle por qué no está bien, lo que se le propone es que realice algún tipo de acción reparadora. Además de pedir perdón con la palabra, se le pide que, no sé, mejore el aula, en la escuela, o algo, si es un chico mayor, algo del orden de la sociedad. Y en este sentido también me parece que es sumamente progresista la Parashá, porque fíjate que habla de reparación, también habla de reparación, casi te diría que la justicia puede tomar los conceptos de reparación y indemnización de esta Parashá también. Me parece que con eso podemos llevarnos a nuestra mesa del Shabbat ese pensamiento, sentarnos y pensar qué nosotros sacrificamos en nuestra vida, qué hacemos para hacer el mundo más sagrado, qué damos de lo que tenemos, no de lo que pensamos que hay que hacer y no podemos, sino que cada uno puede sacrificar algo para construir o para ayudar a reparar un poco este mundo. Y eso me parece que es un lindo pensamiento que se puede compartir con toda la familia o con todos los que comen con nosotros este Shabbat. El tema de el sacrificio hoy en día y con eso traer el concepto del libro de Baikra y transformarlo en algo actual, no para volver a sacrificar animales, sino para renovar el concepto de sacrificio. Sí, Uri, nos llevamos a la mesa de Shabbat una pregunta. ¿Qué podés dar vos hoy? ¿En qué podés sacrificarte para que no quedarte encerrado en este individualismo que nos propone la sociedad, en este ego? Dejar un poquito al ego de lado y ver en qué sí podés contribuir, qué parte de tu semana sí la podés dar para un fin mayor, para un fin colectivo, para un fin grupal que contribuya y repare. Así que es una buena pregunta, creo. Te quiero agradecer por comenzar juntos esta semana un nuevo libro, el tercer libro de la Torá. Muchas gracias y Shabbat Shalom desde Jerusalén. La agradecida soy yo por participar en estos comentarios. Shabbat Shalom desde Buenos Aires. Shabbat Shalom.